buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Locura Transitoria. En el podcast de hoy quería, además de felicitaros las fiestas, ¿no? Estas navidades, que este podcast ya va a entrar seguramente para el día 27 de diciembre, quería hacer un repaso de la serie documental de Iker Casillas, ¿vale? Colgar las alas, ya que este viernes 25 se emitió el último capítulo del documental y quería hacer un breve repaso a cada capítulo de los 6 que se han emitido, dando mi opinión o explicando un poquito qué se puede ver en cada capítulo. Entonces, bueno, pues el primer capítulo, ¿no? En el primer capítulo trata básicamente, en él explican cómo fue el día del infarto que sufrió Iker, ¿no? Explican cómo fue el proceso desde que le pasa, dónde le pasa, las primeras horas desde que le pasa esto y cómo lo sintieron tanto la gente que le atendió, como su mujer, como él y la persona que lo llevó al hospital. Un poco todo el proceso de lo que ocurrió ese 1 de julio de 2019, ¿no? Fue el año pasado, si mal no recuerdo. Y él explica un poco pues todo, ¿no? Como los médicos, cómo le atendieron, cómo descubrieron que lo que le pasaba era que le había dado un infarto. Un poquito todo, ¿no? Cómo le atendieron, cómo contaron la noticia a su mujer, cómo se sintió su mujer, primeras sensaciones de todo, ¿no? Cómo le hicieron el cateterismo, un poco cómo se sintió ese día, ¿no? O sea, el primer capítulo es en torno a el infarto que sufrió Iker, ¿no? Creo que es importante, o sea, para alguien que no sabe cuándo te pasa esto, cómo se vive, o cómo te pasa, qué te hacen, qué pruebas te suelen hacer, cómo te encuentras, etcétera, está muy bien el capítulo, porque así puedes ver un poco, saber de primera mano de alguien que ha sufrido un infarto, cómo es que te pasen estas cosas, cómo son los días de después, cómo te sientes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es una cosa que te pasa de un día para otro y es algo que no puedes prever. Entonces, creo que está muy bien conocer desde la mano de un futbolista de élite cómo se vive y qué pasa por la cabeza de alguien que sufre un infarto, ¿no? Bueno, en el capítulo 2 empiezan a contar la historia de Iker en el mundo del fútbol, ¿no? Como un día, pues quien conoce un poco su historia o Iker sabe que es pues, el típico día, ¿no? Que lo convocan, que él estaba jugando en tercera, creo, y pues disputa su primer partido en San Mamés, ¿vale? Y cómo, pues eso, cómo le convocan, cómo sucede todo. Los primeros torneos que estaba. Primeros torneos que estaba ganando con la sub-16, creo que es. Se mezclan también un poco su día a día después del infarto en su pueblo. Bueno, pues eso, los principios de su carrera futbolística, donde jugaba de pequeño en su pueblo, su primer entrenador de porteros, pues cuenta cómo era, cómo jugaba, sus sensaciones. Luego hablan compañeros como Cañizares también, donde empieza a coincidir con Xavi en la selección, torneos que gana, primero sub-16, sub-17 creo, etcétera, etcétera. Bueno, lo van todo compensando un poco con anécdotas del pueblo, ¿no? Post-infarto y demás, sus amigos del pueblo, en fin, que está un poquito más tranquilito, ¿no? El episodio, para dejar un poco el infarto entre comillas de lado, porque el infarto va a estar en lo que viene siendo todo el documental, ¿no? Y pues eso, uno más tranquilito que el primero, pero bastante bien también, ¿no? Porque él ya también va haciéndose pruebas, va viendo cómo se va encontrando meses después del infarto. Es un poco viendo la evolución de cuando él empezó, los primeros años de su carrera y los siguientes meses después del infarto. Empezamos luego ya con el tercer episodio del documental, ¿no? Que pues empiezan a explicar también. En él empiezan a explicar la octava, ¿no? La octava Champions, donde él comparte vestuario con César. Se trata un poco que si había problemas entre él y César y tal, porque él realmente estaba haciendo paradones. O sea, estaba jugando en el Real Madrid ya de titular en esa época. Y de repente te traen a César. Y claro, él cuenta un poco, así a modo resumen, que estaba haciéndolo muy bien,
que veía que César en el Valladolid, que estaba cedido, también lo estaba haciendo muy bien y como que sabía que le iba a venir competencia y él creía que tenía que ser gran futbolista, o sea que tenía que destacar, ¿no? Que era como estoy haciendo unos partidazos, estoy jugando bastante bien y me van a traer competencia, por lo que hay que ponerse las pilas. Entonces, cuando el documental ya pasa que llega César al Real Madrid, ¿no? Hacen el partidazo este que hicieron en el campo del United, ¿no? Con el famoso pase de Redondo. Y llegan a la final de Valencia y la ganan. Ese año se gana la Champions con Casillas de portero, que fue la final que ganó el Madrid 3-0 y es nombrado mejor futbolista europeo menor de 21 años. O sea, digamos que empieza a destacar ya Casillas, ¿vale? O sea, no hay ninguna razón por la que mandarle al vestuario. Está destacando. Se hacen campeones en 2008 de la Champions contra el Valencia. Y luego traen a César, ¿vale? Que claro, es competencia para Casillas. Pero aunque llega César, Casillas sigue jugando. Sigue de titular. Y cuentan, bueno, ganan una Copa del Rey por lo que veo. Una Copa del Rey. Y luego fue la época en la que creo que llega Zidou, ¿no? Al Real Madrid. Cuando ya van a jugar la 9ª Champions. Entonces, de buenas a primeras, y esto es así, no es porque te guste más o menos Iker, deciden mandar al vestuario a Iker, o sea, al banquillo, y que juegue César, que no había estado jugando en toda la competición, de repente le ponen. Y entonces su entrenador de porteros como que le dice, no te desanimes, ahora le tocará a él y luego te toca a ti, pero hay que estar siempre preparado para jugar. Muchos años estuvo diciendo que no hubo buena relación en el vestuario entre César y Iker, ¿no? Que casualmente me hace gracia porque siempre la mierda va para Iker. Porque es que Iker no es buen compañero, es que Iker no sé qué. Yo entiendo que en un vestuario entre dos porteros hay buena relación en el momento en el que se sabe cuál es mejor que el otro y cuál es titular. Entonces el otro le va a dar igual tener buena cámara de relación porque sabe que no va a jugar. Es como ahora, por ejemplo, el Real Madrid entre Courtois y Lunin. Lunin es consciente de que no va a jugar, de que está Courtois y que es mejor que él y que no va a jugar. Entonces, o se llevan bien o se llevan bien, ¿no? Pero también entiendo que hubo una disputa porque tú llegas a un equipo donde el otro portero es nombrado mejor jugador de menos de 21 años, acaba de ganar una Champions, titular indiscutible, entonces, pues eso al final, quieras que no, dices, joder, que no defiendo para nada si tuvo un mal comportamiento, ¿no? Iker, pues eso. Y luego ya viene la famosa final de Glasgow del año 2002, creo que es, en la que se lesiona a César, desgraciadamente, da una mala pisada y tiene que pedir el cambio. Entonces entra Iker y hay gente que te dice, no, es que Iker tuvo suerte de que pudo jugar esos minutos o no sé qué. Eso es, realmente yo no lo veo como suerte, lo veo como un marrón, donde tu equipo está ganando y entras a los últimos, que eran 20 minutos, media hora, no recuerdo. Si lo haces mal, es una cruz para toda la vida. ¿Qué le pasó a Iker? Que hizo lo contrario, que lo hizo bien, hizo las paradas que para mí le dieron la Champions al Madrid, porque hizo 3 o 4 paradas fundamentales en los últimos minutos, así lo recuerdan todos sus compañeros que hablan en el documental, y el Madrid ganó la 9ª, con un golazo de Zidane que se ha recordado por siempre, ¿no? Cuentan un poco cómo se vivió, cómo de buenas a primeras, pues eso, se lesiona César, entra Iker, hace las paradas, etcétera, etcétera. Y para mí lo sorprendente de ese documental, que al final la gente que está en el documental habla como quiere y porque quiere, no tienen por qué decir las cosas que nadie les dice que digan X cosas, ¿no? Y César, sin embargo, él dice que se volvería a lesionar en el mismo minuto. Porque al final de esa lesión, para bien o para mal, a él le dio una Champions. Tiene una Champions en su palmarés. Que ya es una Champions más que Diego López, por cierto. Pero que eso, que esa lesión, por desgracia o por suerte, le dio una Champions. Y bueno, al final, pues Iker estuvo fenomenal, hizo paradones y el Madrid se llevó esa Champions. Y bueno, ahí acabaría lo que es el tercer
vídeo del documental, ¿no? Donde esa Champions recordaba de Glasgow con el gol de Zidane y las paradas del final de Iker. Y con una enemistad o un... bueno, no enemistad, porque ellos se llevan bien, sino un enfrentamiento que hubo en esa época que a lo mejor, pues... no que hubiera... Yo creo que más que tensión hubo competitividad y ya está. Simplemente por un puesto que al final el puesto de portero es lo que tiene, porque un jugador de campo... Voy a poner el ejemplo de Lucas Vázquez. Lucas Vázquez puede jugar de lateral, defensa derecho, puede jugar adelante, o sea, le puedes variar en varios puestos. El que es portero, o juega de portero o no juega. Y además no es el típico jugador que te pueden sacar en el 60, en el 70. O sea, o sales de titular o tienes la suerte, entre comillas, de que se lesione el otro portero para jugar. Suerte, que no es suerte, que es... Cuarto capítulo de documental, en el que se habla básicamente de cuando se consiguió la Eurocopa del año 2008 y el Mundial del 2010, ¿no? Esa época de 2-3 años, hasta el 2011 creo que se habla, o aproximadamente, pues básicamente de cómo se llega a la Eurocopa del 2008, cómo se pasa de cuartos en la tanda de penaltis con las 2 paradas que él hace, del rollo que había en la selección, de cómo les trataba Luis Aragonés. Un poco hablando de eso resumido, ¿vale? Bastante resumido. Y luego en la etapa del Mundial, 2010 Sudáfrica, de cómo ganan el Mundial, de cómo se empieza la competición perdiendo el partido, el sentimiento que había de equipo dentro del vestuario, cómo intercambian, pues eso, habla Puyol, habla Iniesta, habla Xavi, y luego se acaba el capítulo, este lo voy a resumir bastante rápido, pues cuando se reencuentra con su amigo Xavi, donde bromea un poco con lo que le había pasado del infarto, ¿no? Ya hablando del año pasado, de cómo se entera Xavi, cómo bromean y cuál es su reencuentro después del infarto. El capítulo 5, que es el que comenté un poco por encima en el podcast anterior, donde hablaba de Muy de Casillas y demás, donde es la época de la segunda Eurocopa, donde se producen los 3 años de Mourinho en el Real Madrid, que como fue tan comentado por todo lo que comenté en el podcast pasado, se logran en los 3 años 3 títulos, en los 2 primeros años en los que juega Iker. Casualmente, cuando se rompe la relación Iker-Mou, el Madrid deja de ganar. Comentaba el otro día por Twitter con un seguidor que si la época de Mourinho fue una época en la que Mourinho creó crispación. Él decía que fue parte de las dos partes, porque Mourinho lanzaba mierda, del Barça luego Guardiola la devolvía. Yo sigo pensando que el que originó todo esto fue Mourinho, el que empezó a ir por ese camino, a atacar de esa forma, a buscar fallos arbitrales, a buscar polémica, porque sabía que futbolísticamente era muy difícil ganar al Barcelona. Por no decir imposible. La hegemonía que tenía ese Barcelona de Guardiola lo ganaba todo, ganaba de goleadas a los equipos, es que hacía lo que quería. Entonces, digamos que era muy difícil ir de tú a tú, cuando encima luego también, y es verdad, y está en las pruebas, todas las polémicas arbitrales les favorecían a los del Barça, siempre. O sea, siempre que había algo raro, iba para el lado del Barça, o sea, porque Guardiola también inculcó a los futbolistas del Barça como a ir a avasallar al árbitro para cuando había una falta o lo que fuera, se le comían. Y eso se veía en cada partido, que iban todos a echarse encima de él. Y digamos que Mourinho quiso contraatacar por ahí. Entonces lo que comentaba en el podcast anterior, que como a ti te enseñan unos valores en tu club que no son esos, no son los de un entrenador que le mete el dedo en el ojo al segundo entrenador del otro equipo, o crispaciones que generaba ese ambiente hostil que quería Mourinho generar, pues al final esa relación, yo creo que se equivocó de persona con la que confrontarse, porque al final el tiempo le quitó la razón a Mourinho, quitó a Casillas y el Madrid no ganó nada. No porque quitase a Casillas, sino porque el problema no era el portero, obviamente. Puso a Diego López. Poner a Diego López hizo que en la final de Copa del Rey en casa contra el Atleti te metiesen un gol por tu palo en una salida fracasal de Diego López. Luego el cambio de echar a Pepe a la grada cuando era el mejor defensa para poner al Albiol, que no había jugado, hizo que en los primeros minutos del partido Albiol perdiese una marca y metiese un gol por su hueco. Digamos que se notó que los cambios que hizo personales, que no tenían nada que ver con lo deportivo, fue todo personal, extradeportivo, se equivocó. O sea, el tiempo le quitó claramente la razón. Y al final lo gracioso es que hay un comentario que dice Piqué en el documental, que
Es totalmente cierto. O sea, cuando Mourinho quiso desestabilizar el Barcelona, en cierto modo, los 2 primeros años lo estaba consiguiendo. Pero el hecho de hacer esta absurda confrontación con Casillas hizo que toda la mierda que le estaba lanzando al Barça, que en cierto modo estaba funcionando en algunos aspectos, la redirigió el Barça. Bueno, el Barça no, la redirigió él erróneamente hacia Casillas, y lo único que consiguió es dividir al madridismo entre casillistas, mourinistas, una mierda que encima luego solo salpicó el Real Madrid. Y el Barça ya estaba tan tranquilo, porque era toda la basura hacia el Madrid. Todo, como dice Fernando Hierro, todo lo malo que pasaba era culpa de Casillas. Siempre Casillas es el culpable. Se filtra información, Casillas es un topo. ¿Pruebas de esto? Cero. ¿Qué pruebas había? Que Casillas es amigo de este periodista. Coño, ¿será que no hay futbolistas amigos de periodistas? ¿Cuándo ha desvelado un periodista la información? ¿Quién se la ha dicho? Nunca. ¿Por qué en el chiringuito de jugones siempre han sabido alineaciones, siempre han sabido filtraciones? ¿Quién se lo cuenta eso? A día de hoy, año 2020, se siguen sabiendo cosas. ¿Qué pasa? Que ya no hay topos. Ya es simplemente que tienen buenas fuentes y se enteran de todo. Es ridículo. Yo lo digo de verdad. No pienso que hay que filtrarse nada. Aparte que no hay ninguna prueba. Que una prueba de punto pelota, ¿no? Famoso programa porque ha dicho más mentiras que verdades en toda su historia. De cada 10 noticias que daban, 9 eran mentiras. Ha salido colaboradores de ahí acusados de delitos de drogas. El François Gallardo que le metieron ahí, que ni era representante de nada, y encima a la cárcel que fue. ¿Te tienes que fiar de un programa así, en serio, para creerte las cosas? En fin. Y luego ya acabamos con el último capítulo del documental, que es el que se emitió este viernes, donde se habla de la polémica, entre comillas, que surgió entre Del Bosque y Casillas, porque en el último mundial al que fue Casillas lo dejó en el banquillo, que no es la polémica que lo dejase en el banquillo, sino las formas Del Bosque, porque no fue capaz, bajo mi punto de vista tiene razón Casillas, de que a un tío que lo ha ganado todo como Casillas, capitán del equipo, que lleva años, es veterano en la selección, lo normal es que te tomes un minuto, y encima él lo conocía ya del Real Madrid de hace muchísimos años, lo normal es que te tomes un minuto, le digas, sí, que ven, mira, hemos decidido que juegue De Gea, y ya está. Y no pasa nada. Y él no iba a hacer nada, pero... Además, Del Bosque reconoce que sabe que Iker estaba molesto con ellos, y yo creo que Del Bosque sabe que se equivocó. Pero bueno, que nada. Porque luego también ahora quieren crear polémica, porque dicen que le preguntaron a Casillas que si el tercer partido quería jugar y si se negó. Y básicamente Iker dijo, no he jugado los 2 primeros, no me veo capacitado para jugar el tercero porque está jugando David y lo está haciendo bien, que juegue David. Ahora la gente es que se negó a jugar, encima que le iban a dejar jugar se negó. Y claro, pero es lo que dice Iker. Y si juega, el partido se perdió con De Gea, ¿vale? Se perdió, por lo tanto, y además España no se jugaba nada. Eso hay que recalcarlo. El partido se perdió, España no se jugaba nada. Si juega Casillas y se pierde, le matan. Como no jugó, ¿qué pasó? Absolutamente nada. Jugó De Gea, que era lo previsto, nadie dijo nada. Pero se seguía tirando mierda a Casillas. Que luego todo esto es gracioso, porque en la Eurocopa del 2018, la Eurocopa tan pésima que hizo De Gea, porque le hizo pésimamente horrorosa, que creo que le metieron en 3 partidos 11 goles o 12 goles de... Bueno, acaso eran 11 goles de 12 disparos, creo que fueron las estadísticas. De 12 tiros a puerta le metieron 11 goles. Fue lamentable. Hubo gente pidiendo que tenía que haber ido Casillas. Así está el nivel. Ese año que ni fue convocado, gente pidiendo que tenía que haber ido Casillas. Que Casillas en ese año fue de los mejores porteros españoles, porque con el Porto apenas le metieron goles. Y jugó todos los partidos. Y ganó la Liga Portuguesa y una Copa Portuguesa. O sea, para que veáis la hipocresía de la gente pidiendo que tenía que haber ido Casillas. Es cierto que el torneo que hizo De Gea fue lamentable, pero que yo creo que hubiera estado Casillas no lo hubiera arreglado. A lo mejor le hubiera metido menos goles, no se sabe. Sí, no, es que hablar a toro pasado es muy fácil. Entonces, pero que la gente es muy hipócrita. Y bueno, luego ya, pues en este 6º capítulo del documental, simplemente cuenta cómo se tomaron las decisiones de presentarse a la federación. Como todos sabemos que el calvo de las narices lo tiene todo amañado, para que no le echen y para ganar todo y hacer lo que quiera. Entonces pues obviamente dijo que yo para jugar en desventaja, en vez de igual, pues lo dejo.
Y luego simplemente como anunció su retirada del fútbol. Y cómo fichó por el Real Madrid para la fundación. Y ya está. Creo que es un documental bonito. Sí es cierto que me dice el chico este de Twitter, debatiendo con el otro día, que si se da una imagen de Iker, ciertamente como de que él no tenía culpa de nada nunca, ¿no? Creo que en algunas cosas no. O sea, no tenía culpa. Como lo de, por ejemplo, lo de Bosque, el último año. Yo creo que Del Bosque tenía que haber hablado con él. O sea, creo que la cagó. Además, da la casualidad que es Del Bosque el que lo quita contra... O sea, el que está... Cuando estaba en el Real Madrid casi ya lo estaba haciendo bien. Había ganado una Champions, iba y lo quita para poner a César. O sea, es mucha casualidad, ¿no? Que luego también cuando en el Mundial, sin darle explicaciones, le quita. Cuando De Gea no estaba haciendo, creo que absolutamente nada para merecer... Ya no que fuera De Gea mejor que Casillas. Si él consideraba que De Gea tenía que jugar, pues que jugase. Pero si vas a quitar al portero titular de siempre, que es como si hoy en día quitas a Ramos, ¿qué te cuesta irte un minuto con él y decirle, mira, Iker, lo siento mucho, pero hoy va a jugar David porque creemos que está en mejores condiciones y ya está? Y yo creo que en ese aspecto tiene razón. En el aspecto de Mourinho, creo que se fue justo con él. Pero más no por Mourinho, que en cierta parte no me pareció bien que públicamente le menospreciase, pero fue injusto la grada, el público. Estaban demasiado encabronados con el Barça como para tirarle mierda a sus propios jugadores. Porque yo recuerdo perfectamente un partido final de Liga contra el Madrid, en el que jugó Iker. No sé si fue con Ancelotti, ya. En el que la gente estaba criticando a Casillas en lugar de animar al Madrid para que empatara un partido. Que era un partido que iban 0-2. Creo que fue con un año de Mourinho. No sé si fue en el segundo año de Mourinho o el tercero. El Madrid perdiendo 2-0. Y en lugar de animar a tu equipo, animar al Madrid, la gente tirándole mierda a Casillas. Fue un acto lamentable. O sea, pero qué afición de mierda es esta. Y todo porque no era el capitán que ellos querían que fuese. Porque no era un bufón como Piqué, que salía a tirar mierda públicamente, a dejar la imagen del Barça en los suelos. Que eso finalmente es lo que hacía Arbeloa también, claro. Arbeloa capitán, porque Arbeloa es mejor capitán. Futbolísticamente un 0. O sea, Arbeloa futbolísticamente malísimo. Pero era muy buen capitán, porque como públicamente decía lo que queríamos oír, pues ya está, ¿no? Eso es el buen capitán, que el capitán diga lo que queremos oír. Pues bueno. Para mí eso no es el buen capitán, sinceramente. Porque eso al final es ser un bien queda con la grada y dejar a tu equipo por los suelos. Pero bueno, que para gustos colores, ¿no? Que al final lo bonito que yo le decía a este chico en Twitter es que hoy en día, cuando le pasó a Casillas eso hace un año, Mourinho fue de los primeros en llamarle. Hoy tienen una amistad muy bonita. De eso hace ya 7 años o 8 de aquello que vivieron en el Madrid. Ninguno de los dos está en el Madrid de jugador ni de entrenador. Casillas está en la fundación, pero no tiene nada que ver. Y creo que el pasado está, el futuro no existe y hay que vivir el presente. Y en el presente ellos se llevan muy bien y es con lo que hay que quedarse. Que no tiene que haber ni mourinistas ni casillistas. Lo que tiene que haber es madridistas y ya está. Porque al final lo que queremos los que somos de Madrid es que gane el Madrid y punto. Y con eso me despido por el día de hoy. Hoy ha sido un poquito más largo. Aprovecho para felicitaros el año ya, porque va a ser el último podcast que entra este año. 2020 que se va de una santísima vez. Espero que el 2021 nos respete, nos traiga mucha salud, muchos podcasts y sobre todo que seamos todos felices y que se acabe el virus este de mierda. Os mando un abrazo muy grande a los que me escucháis. Feliz 2021 y nos vemos si no pasa nada el 2 de enero. Cuidaros. Chao.